Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de agosto del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 26 al 33. Romanos 9, 26 al 33. Con este capítulo 9 y el capítulo 10 que tienen como un tema, bueno, y el 11 incluso, tiene este tema, eh, pues según indicaciones, Pablo le escribe, pues dice a los romanos, pero pareciera que esta iglesia tenía un alto número de judíos, porque por la frecuencia con la que está citando el Antiguo Testamento y porque de alguna manera está justificando el que haya gentiles en medio de la iglesia. El judaísmo ha sido a través de la historia cerrado, ha permitido la conversión, pero no hacen proselitismo religioso. Quiere decir de que no como los cristianos o incluso como los musulmanes que promovemos nuestra fe y buscamos conversos a nuestra fe. El judaísmo no lo ha hecho así. Para ellos, el judaísmo está ligado a su pueblo, está ligado, digámoslo así, a una herencia biológica. Entonces no hay que hacer proselitismo, sino que pues se nace judío, ¿sí? O sea, es un concepto que ellos tienen, no se hace judío, sino que se nace judío, ¿sí? Por eso ellos no hacen proselitismo, no lo hacen. Estoy hablando del judío como tal. ¿Quién hace proselitismo o quién hace, digámoslo así, evangelización? Lo que pasa es que el proselitismo es un concepto que habla de buscar seguidores, ¿sí? El judaísmo no busca seguidores, el cristianismo busca seguidores, el islam busca seguidores, pero mm, en este tema de la conversión, sí permitía o permite el judaísmo, pues que tal vez extranjeros o gentiles, como lo menciona la Biblia, pues se convirtieran, se adhirieran al pacto en Abraham. Entonces, por eso todo aquel que se convirtiera al judaísmo debía circuncidarse, porque la señal del pacto hecho del Señor con el pueblo de Israel es la circuncisión, ¿sí? Es como el símbolo o lo que representa de que se han adherido al pacto que Abraham había hecho con el pueblo de Israel. Por eso, pues también lo aclara San Pablo, nosotros no tenemos por qué circuncidarnos, porque nosotros no nos estamos adhiriendo a un pacto según la carne con Abraham, sino que nuestro vínculo del pacto es con el Padre Eterno a través de su Hijo Jesucristo, cuya señal y símbolo es la cruz y la sangre que derramó el Señor en la cruz, ¿sí? Por eso no es obligatorio para nosotros, para ingresar a ese pacto, tener que circuncidarnos, porque además nuestro pacto no es con Abraham, nuestro pacto es, o más bien no es en Abraham, sino que nuestro pacto es en Jesucristo, que es, pues, es el Hijo del Señor, es el unigénito, es nuestro Salvador. Ahora, como ellos o no hacían, no buscaban seguidores, pues sí podían adherirse, como les decía, a la fe bajo el esquema de practicar la religión. Entonces implicaba la circuncisión, el cumplimiento de los mandamientos, el vestuario, y hoy en día se conocen creyentes o gentiles que se han convertido al judaísmo, a las prácticas del judaísmo. Entonces les implicaba incluso, o pues en el presente, cambiar su vestimenta, ¿sí? Su manera de comportarse, y depende pues la corriente a la cual se hayan convertido, pues tendrán seguramente otras prácticas. Pablo está discutiendo, está dando a entender y haciendo una comparación de lo que ha sido la religión basada en las obras
y la religión basada en la fe. Mm, por eso hemos escuchado mucho que la fe en Cristo o el cristianismo como tal no se basa en un esquema religioso, sino que se basa en una relación que cada uno de nosotros pueda tener con el Señor. Y es lo más importante, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, la fe cristiana es la oportunidad de tener una relación personal, estrecha, profunda y permanente con el Señor por el Padre, por medio del Señor Jesucristo, en el poder y en la dirección de su Santo Espíritu. Esto está discutiendo Pablo un poco. No que esté demeritando, no que esté subvalorando el pueblo de Israel, puesto que él mismo está diciendo, ellos son las promesas, el pacto, sino que le está dando más bien un valor al pueblo gentil que se convierte a Cristo. Acordémonos que para el judío, todo aquel que no era judío, de hecho hay expresiones muy fuertes, eran como perros, ¿sí? Para ellos, todos los que estaban fuera del pacto abrahámico digámoslo así, no calificaban como seres humanos porque los consideraban fuera del pacto del Señor, o sea que no era un pueblo, que no pertenecía. De alguna manera había cierta superioridad moral, ¿sí? De alguna manera había cierto menosprecio a todo aquel que pensara y fuera de otra manera diferente, ¿sí? Por eso, en esa arrogancia, por ejemplo, el fariseísmo, que el Señor les criticaba tanto porque el fariseísmo en algún momento, y el Señor era de corriente farisea, pero el fariseísmo en algún momento fue muy piadoso, ¿sí? De hecho, el fariseísmo podríamos decir que rescató un poco la piedad de la fe judía en un momento muy crítico. Pero con el pasar del tiempo, ellos como que se enaltecieron un poco y ya se fueron a otro extremo de un sectarismo donde menospreciaban y despreciaban todo aquel que pensara o actuara diferente a ellos. Ahora, Pablo está escribiéndole a los romanos. La iglesia de los romanos tiene seguramente gentiles, ¿sí? Personas de origen de otros pueblos y pues sabemos que había una gran población judía en Roma y así que no es que esté menospreciando al pueblo judío, sino que por el contrario los está como igualando o le está dando un valor al pueblo gentil basado en la justicia del Señor, en la justificación del Señor, pero también en la medida de fe que el Señor le ha concedido al pueblo gentil. Entonces, dice desde el versículo 25, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Sí, mire, solo mire lo que Pablo le está planteando a la iglesia de Roma acerca desde el Antiguo Testamento, hablando de que un pueblo que no era pueblo y la amada que no era amada ahora será pueblo y ahora será amada. Sí, está hablando eh, como de una apertura de ese pacto, de esa elección que el Señor había tenido con el pueblo de Israel. Dice el versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces les está diciendo, miren, lastimosamente Israel, que tenía todo para ser el pueblo escogido, lastimosamente Israel falló, ¿sí? Solo que, pues por una promesa del Señor en sí dada, y esto tiene mucho sentido porque la promesa de trono para siempre es dada a David. De hecho, si ustedes miran el mismo gentilicio del pueblo de Israel, bueno, hay un gentilicio que es israelita, pero ese gentilicio israelita es todo aquel que tiene un pasaporte israelita, no necesariamente judío, pero los descendientes
de Abraham, de Isaac, de Jacob. El remanente que quedó se llaman solo judíos, porque de alguna manera es la tribu de Judá que prevaleció. ¿Y quién pertenece a la tribu de Judá? ¿Quién representa a la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá es David, ¿sí? Así que ese remanente se resume a una tribu, prácticamente a una tribu, muy particular, que ni siquiera es la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes, sino que es la tribu de aquel que representa la imagen mesiánica, como es David y sus descendientes. Y ese remanente, pues no es nada más y nada menos que el linaje de David, que se representa perfectamente en la vida del Señor Jesús, quien además traería reconciliación al mundo gentil. Pues es una cosa extraordinaria en la misericordia, en la bondad, en los planes perfectos del Señor, ¿sí? Por eso aquí nos está hablando de que si bien el pueblo de Israel menospreció al Señor, el Señor en su bondad, por una promesa hecha, por un plan de salvación, dejó un remanente. Y todo aquel que creyera, y todo aquel que se adhiriera, y todo aquel que se convirtiera, pues era ese remanente especial que mantendría la muestra de lo que es el pueblo de Israel. Dice entonces... Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser y cómo y a Gomorra seríamos semejantes? Pero en la misericordia del Señor, a causa de su pecado, no, y por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue destruido completamente. El único que fue salvo de Sodoma es Lot y sus hijas. Lot y sus hijas, descendientes, no descendientes, sino que Lot se adhirió a ese pacto que el Señor había hecho con Abraham, pero nadie más se salvó. O sea, toda la descendencia del pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido. Pero, como dice la promesa, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado descendencia. Y esa descendencia, ¿por qué debía quedar? Porque sería el medio a través del cual la salvación vendría al mundo entero, ¿sí? Porque así era el plan del Señor. Vendría, como dijo, leímos ayer, de los judíos. Ahora, tenemos aquí como un contraste entre lo que es la postura que asume el pueblo de Israel, los judíos creyentes, y lo que Pablo está tratando de que entiendan también los mismos judíos y lo que es la fe cristiana. A propósito, como todo en la vida, ¿sí? Al principio no se estableció un sistema religioso. De hecho, los judíos, los cristianos, los primeros cristianos, que todos eran judíos, porque el cristianismo inicia en Jerusalén, eh, pues no tenían unas prácticas religiosas de algo que se pudiera llamar religión cristiana. Ellos eran judíos, ellos seguían yendo al templo, ellos seguían teniendo algunas prácticas en la medida de lo posible del judaísmo, porque son judíos, ¿sí? Pero en la medida en que fue expandiéndose la iglesia, se presentaron otras necesidades y ahí es donde ellos tuvieron la necesidad de escribir las palabras del Señor, que son escritas tal vez 20, 30 años después de la vida del Señor. Y fue necesario escribir esas palabras del Señor para pues establecer cómo sería el orden en el culto, en la liturgia, en la vida en comunidad pues de esta nueva fe que está desligada en muchas cosas del judaísmo, desligada pero también arraigada en el judaísmo, puesto que, insisto, es nuestro Señor, proviene de allí. Así que hay como un contraste entre lo que eran las obras del judaísmo como religión y la fe que estaba promoviendo el Señor, y en este caso Pablo como representante del Señor a los gentiles. El judío entonces cree que por sus obras, como él obraba y se esforzaba tanto en cumplir las leyes, él creía que el Señor le debía. O sea, él tenía algo así como un corazón acreedor, como él se esforzaba, como él tenía un comportamiento ético y moral que superaba el promedio de los otros seres humanos, entonces él creía que por sus obras el Señor le debía, ¿sí? Y algo así como que le tenía que bendecir. Entonces, como
Y esto es muy tenaz porque eso también pasa en muchos cristianos que no han podido encontrar el quic del asunto en la fe, en vivir por fe. Porque dice, más el justo por la fe vivirá, no hay otra manera de andar en ese camino sino por fe. Pero de alguna manera, por una inclinación natural del corazón del ser humano, supongo yo, pues tendemos a que a través de las obras nosotros vamos a agradar al Señor. Así que por eso nosotros nos equivocamos en el concepto de la justicia, porque creemos que un creyente es más justo porque obra más que otro creyente. Y ese creyente que obra más desarrolla de alguna manera cierto orgullo o superioridad moral y desarrolla un corazón acreedor donde él piensa y así está convencido que el Señor le debe y que el Señor tiene un deber con él de bendecirle, de complacerle, de ayudarle, porque él cumple más las leyes espirituales que otros. ¿Sí? Eso es superioridad moral. Entonces, aquí se voltearía la torta, porque entonces no estoy confiando en la soberana voluntad del Señor y en su plan perfecto, sino que estoy confiando en que como yo hago lo bueno, Él tiene que bendecirme. ¿No? El Señor, y eso lo vimos ayer, el Señor es soberano, Él tiene una voluntad soberana y Él no está obligado a nada con nadie, que es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Ahora, el que cree sabe que está en deuda con el Señor. Es una postura muy diferente. Porque el que fundamenta digámoslo así, su religión en las obras, pues como se esfuerza tanto, cree que el Señor le debe. Pero el que cree, confía y está tan convencido de la obra de Cristo, de que le redimió, le perdonó, le salvó, le dio una nueva oportunidad, él se siente deudor del Señor. Y esa postura es muy diferente en el camino de la fe respecto al Señor. Es como con su familia. Si usted cree que usted es mejor que su esposa o que usted es mejor que su esposo y que usted ha hecho más por él o por ella, usted creerá que él le debe y usted se sentirá superior a él. Pero cuando yo siento que él me ha amado, que me ha bendecido, que me ha hecho bien, me hace tener más libertad el ser deudor, ¿sí? Y no estar demandando constantemente o exigiendo constantemente. Eso hace el creyente que está convencido de la obra del Señor. Es que ya me bendijo, es que él ya fue a la cruz, es que él ya... Imagínense que la Biblia dice que incluso todas las cosas el Padre le reunió en Cristo. O sea, todo lo que... Había una canción muy antigua que decía, busca la bendición de Dios, búscala en la mañana, en la tarde, en la noche. No, ni siquiera debemos buscar la bendición, porque ya nos la dio. Él nos bendijo. Benditos sois con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ya estamos benditos. Y el que cree, disfruta la bendición. El que cree, agradece la bendición. El que cree, pues, es deudor del Señor. Y por eso sus obras no son para que el Señor le bendiga, sino porque el Señor le bendice. Entonces se esfuerza, entonces va a la milla extra, entonces madruga con amor, con gratitud, con esperanza, entonces vela si es necesario, entonces ayuna si es necesario pues no sé, para fortalecerse espiritualmente. Entonces paga el precio, pero no paga el precio como una inversión que se le devolverá, sino paga el precio porque él ya recibió. Es muy diferente la postura del que se basa en las obras y del que se basa en la fe. El que se basa en las obras, hablando no solo el judío, seguramente el cristiano, cree llegar a Dios por medio de lo que hace, ¿sí? Entonces, mira, yo me esfuerzo, yo estoy haciendo esto para agradarte, para llegar a ti. Pero el que cree llega al Señor convencido por medio de su fe. Ahora, esto suena muy bonito, pero en la práctica no es tan fácil, porque nosotros tenemos una, no sé, una programación mental de que como que todo lo tenemos que hacer nosotros y que si nosotros no lo hacemos, otro no lo puede hacer. Es muy complicado, porque la fe tampoco implica una pasividad, que no podemos caer en ese extremo nocivo de creer que la fe es quedarse pasmado esperando a que el Señor haga las cosas. No, la fe de hecho implica acción. Si yo creo, yo actúo conforme a lo que el Señor me está diciendo, ¿sí? De hecho, Santiago, ¿qué dice?
muéstrame tu fe por medio de tus obras, ¿sí? O sea, yo no puedo simplemente decir, tengo mucha fe, pero mis acciones son completamente opuestas a la fe. Y si yo soy un hombre de fe, pues mis acciones están constantemente mostrando mi fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Estoy seguro que el Señor manifestará lo que me prometió. Eso es lo que debo esperar. La convicción de lo que no se ve, no lo tengo, pero tengo una capacidad, una visión, una capacidad de proyectar lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Y por eso el que tiene fe, en medio de toda la tormenta y de lo que pueda estar viviendo, está convencido, como le decía Mardoqueo a Esther, que de alguna parte vendrá respiro y ayuda. El que tiene fe sabe que en medio de la sequía va a llegar el momento de la lluvia oportuna. El que tiene fe puede estar en una tormenta y puede movérsele el piso tal vez y puede sentir que se va a hundir, pero mantiene una esperanza viva que en esa tormenta el Señor pondrá su mano y que siempre hay un camino. O sea, está el camino de la posibilidad de que el Señor pues nos lleve a su gloria. En una situación difícil, digamos, en lo más crítico, es que salvación del Señor no es solo que haga lo que queramos. Salvación del Señor es que Él haga su voluntad agradable y perfecta. El que obra o el que basa su religión en las obras, cree que puede ganarse la salvación haciendo cosas para el Señor. ¿Sí? Por eso acuérdense que en el Edén, cuando Adán y Eva toman el árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor envía un querubín a cuidar el árbol de la vida y saca a Adán y Eva del paraíso o del Edén y dice, no sea que el hombre extienda su mano, ¿sí? Y tome el árbol de la vida, porque ¿qué es el árbol de la vida? Cristo, Jesucristo es el árbol de la vida. Quien tomara el árbol de la vida sería salvo. Entonces, si ellos son los que toman el árbol de la vida, ¿qué habría quedado en la mentalidad del ser humano? Que él se había salvado. Imagínense, si pensando que el Señor nos salvó somos arrogantes y altivos, ¿cómo sería que nosotros hubiéramos o que Adán y Eva hubieran alcanzado a tomar el árbol de la vida y se hubieran salvado a sí mismos? No, no cabríamos en este mundo del ego. Por eso lo saca, porque no es que yo tomara el árbol de la vida, sino que el Señor me iba a dar el fruto del árbol de la vida. Es Él el que me lo da, es Él el que me da la salvación. Así que el que basa su religión en las obras, busca, procura, y es más, es tan increíble el corazón del ser humano que cree, está convencido que merece la salvación y por eso considera que otros merecen la condenación. Por eso les decía que en el judaísmo se refieren a los gentiles como perros y malditos, ¿sí? Así lo expresan hoy en día. Estoy hablando pues obviamente de los ortodoxos, pero cuando miran a los gentiles, los miran como malvados, malditos y perros, ¿sí? Simplemente porque ellos asumen, perdón, que no tienen la fe o las creencias o sus prácticas religiosas, lo que sea. Pero el que tiene fe se admira de lo que el Señor Jesucristo hizo por él. O sea, sabe que él no podía hacer nada para ser salvo. Sabe que él no podía hacer nada para ser justificado, pero se admira, está sorprendido cuando mira la cruz. Cuando les digo de mirar la cruz, como en la mente ir a mirar lo que pasó en la cruz, él se sorprende que Cristo haya muerto por él. Se sorprende que haya pagado una deuda que le correspondía a él. Entonces, claro, por eso es que se siente deudor. Tú me salvaste, tú pagaste ese precio, yo no lo merecía. Ahora, ¿qué es más vergonzoso? Listo, pagaste el precio de algo que no merecía. Pero es más vergonzoso no tener gratitud al entender que Él pagó ese precio o no los hemos entendido. Mire, el creyente o el que se diga ser cristiano, que sigue esperando que Dios le dé, que sigue demandando que el Señor haga todo lo que Él quiere, no ha visto la cruz. No se ha encontrado con aquel que fue a la cruz, que murió por sus pecados, que fue sepultado,
que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Porque si lo entendiera, ¿con qué cara le voy a pedir algo más al Señor? Mefiboset, el nieto de Saúl, le decía a David, mi casa, la casa de mi padre era una casa digna de muerte. Yo, ¿qué derecho puedo demandar más de ti si siendo mi casa casa de muerte, me tienes sentado en la mesa del rey? O sea, estar aquí en comunión contigo, eso es muy tenaz. Acuérdense que David es una figura mesiánica. Mefiboset viene de una familia que entró en maldición por el pecado. Y Mefiboset, lisiado, que era un hombre con un problema físico, mm, David lo trae a la mesa. La mesa representa comunión, o sea, tener comunión con él. Y Mefiboset decía, no, yo no necesito nada más. Yo, ¿qué otro derecho puedo demandar yo? ¿Sí? No, yo estoy en comunión contigo, estoy en la mesa. Y así debería ser la actitud del que cree. Es que yo no lo merecía. Yo era un reo de muerte, ya condenado. Ahora, ¿para qué voy a vivir? Si yo entiendo esto, tengo que entender entonces que mi vida tiene que ser para el Señor, que mi vida tiene que ser para agradecerle, que mi vida tiene que ser para honrarle, que mi vida tiene que ser para ser agradable, dice Isaías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecha su alma. Nosotros deberíamos ser la satisfacción del alma del Señor. Por eso al final les habla de la piedra fundamental que es rechazada, que lastimosamente, como dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice que esa piedra angular es rechazada, que vino a ser tropezadero, pero para nosotros es nada más y nada menos, como dice 1 Corintios 3:11, el fundamento de nuestra vida. Así que pídale al Señor la medida de fe para que esté convencido de su obra y para que lo que usted haga, lo haga en la fe, en obediencia, en amor, en gratitud y en libertad. Porque cuando usted obra y actúa de esa manera, usted nunca tendrá un corazón demandándole cosas al Señor que no son. Y cada bendición que el Señor añada, usted la recibirá con humildad, la recibirá con gratitud, su corazón no se va a mover porque es que no son nuestros méritos, es su bendita gracia, amor y bondad. Y eso es libertad, eso es experimentar libertad de quien no lo merecía y Él me lo concedió. Ahora yo voy a vivir agradecido, yo voy a vivir dándole honor siempre. Y que todo lo que yo haga no es para que Él me dé más, es que ya me lo dio todo. Todo es mío, es como el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo. Le dice el papá, hijo mío, todo es tuyo, ¿por qué no lo disfrutas? Mi hijo se había ido, estaba perdido y le di el mejor animal, pero tú estás aquí, disfruta más. Eso nos indica el Señor. Estamos en su reino, disfrutemos más. Estamos en su reino, amémoslo más. Estamos en su reino, obedezcamos, creamos y busquémosle con libertad, que podamos romper esa dinámica de buscar al Señor solo porque necesitamos que nos ayude en este mundo. En serio, que el cristiano a veces es muy carnal, muy materialista y muy superficial. Buscarlo solo para que me abra puertas, para que el negocio salga, para que me llegue plata, para que me quite el dolor. No, hay que superar un poco o ir un poco más allá en la oración. Vivir en el reino de los cielos, en verdad vivir en ese deleite y en ese Edén que el Señor nos ha concedido. Vamos a orar y vamos a entregarle este día al Señor en oración. Quiero pedirte, Padre amado, simplemente una cosa, que tu Santo Espíritu selle en nuestro corazón tus palabras y que nos concedas la medida de fe necesaria para guardar en nuestro corazón tus palabras y para ponerlas por obra. Y que el ponerlas por obra sea simplemente, Señor, la lógica, la consecuencia de saber lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Danos la fuerza para este día, danos el vigor en nuestra alma, danos la salud física, por favor. Te pido, amado mío, que fortalezcas
los cuerpos que están debilitados por la enfermedad, que sanes las dolencias. Te pido que consueles el alma de aquellos que se sienten solos, abatidos. Y te pido, por favor, que tu espíritu avive el fuego del don que hemos recibido de ti. Bendice a tu pueblo, Señor, y cuídalos, cuídanos, que el celo de tu santidad nos ampare siempre. Te lo pido, mi Señor, y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.